Bueno, continuando con nuestro libro de Noche sobre las aguas de Ken Follett, vamos a continuar con el capítulo número 13, que se llama Parte Quinta de Boatwood a Shediac, capítulo 13. Eddie Dickens podía sentir la hostilidad de sus compañeros de tripulación mientras se dirigía a tierra en la lancha. Todos sabían lo cerca que habían estado de quedarse sin combustible y estrellarse en un océano tormentoso. Aunque nadie conocía el motivo exacto, era él a quien había que culpar, puesto que una de las responsabilidades del ingeniero era calcular el combustible. El ver que sus compañeros ya no confiaban en él significaba un trago amargo para Eddie, y si bien se repitió que su deber era salvar a su esposa y que no podía preocuparse por los sentimientos de los demás, eso no le ayudó. Aún así, se odiaba a sí mismo. Tom Luther iba en la lancha. Llevaba un abrigo con cuello de piel y un sombrero gris paloma. Al acercarse al embarcadero, Eddie se le aproximó y le susurró: «Ve enseguida al edificio de la aerolínea. Ahí está el teléfono». Eddie confiaba en que Luther diría a sus hombres que llevaran a Carol Ann al punto de la unión. Eso sería un gran avance, pues podría actuar en cuanto el rescate se produjera. El pueblo de Boatwood consistía en un caserío de chozas de madera, dispersas alrededor de una bahía de aguas profundas, en el estuario rodeado de tierra del río Sploise. Al desembarcar, Eddie miró hacia atrás, en dirección al mar. El clipper flotaba majestuoso sobre las tranquilas aguas, en donde también estaban anclados dos enormes cargueros y algunos botes de pesca. Con sorpresa, vio un barco patrulla de la Marina de Estados Unidos atracado en el muelle. Se preguntó qué hacía en Terranova. ¿Tendría algo que ver con la guerra? Entró en el edificio de Pan American junto con los demás. En el recibidor se hallaba un hombre que llevaba un uniforme de teniente, tal vez del barco patrulla de la Marina. Cuando Eddie entraba, el teniente se volvió. Era un hombre grande y feo, con una verruga en la nariz. Eddie lo miró sorprendido y feliz. «Steve, ¿realmente eres tú?» «Hola, Eddie». ¿Cómo demonios era Steve Appleby, con quien Eddie trataba de comunicarse desde Inglaterra, su mejor y más antiguo amigo, el hombre al que siempre deseaba tener a su lado cuando se encontraba en algún aprieto? Se abrazaron y se dieron mutuas palmadas en la espalda. «Nella dijo que parecías muy preocupado cuando llamaste», empezó Steve. «Diablos, Eddie, nunca en la vida te he visto siquiera un poco atemorizado, siempre imperturbable como una roca. Por eso supuse que debías estar en graves problemas». «Y así es». Repentinamente Eddie se desmoronó. «Tengo un grave problema», empezó, pero al hacerlo sus ojos se inundaron de lágrimas. La garganta se le cerró y ya no pudo continuar. Dio media vuelta y salió. Steve fue tras él. Eddie lo condujo al interior de la caseta para botes en la que por lo general se guardaba la lancha y que en ese momento estaba vacía. Ahí nadie lo vería. «Ya perdí la cuenta de todos los favores que tuve que pedir para llegar hasta aquí», dijo en broma Steve. «Me tomará años simplemente quedar a mano». Él sintió. Entre los hombres de la Marina, Steve era uno de los especialistas en resolver problemas. Deseaba dar las gracias, pero no podía dejar de llorar. El tono de Eddie cambió. «Eddie, ¿qué sucede?»
Tienen a Carl Hans, balbuceó. La pandilla de Patriarca. Ellos lo secuestraron. Ray Patriarca es estafador. ¿Por qué? Quieren que haga acuatizar el Clipper. ¿Para qué? Eddie se limpió el rostro con la manga e hizo un intento por controlarse. Hay un agente del FBI a bordo con un prisionero, un matón, llamado Frankie Gordino. Supongo que Patriarca quiere rescatarlo. El caso es que un pasajero que se hace llamar Tom Luther me dijo que hiciera bajar el avión cerca de la costa de Maine, en un canal cercano a la isla Grand Man. Ahí estará aguardando una lancha rápida y Carol Ann vendrá en ella. La dejarán libre a cambio de Gordino. Luego este desaparecerá. Y Luther fue lo bastante listo como para darse cuenta de que la única manera de obligar a Eddie Dickens a cooperar era secuestrar a su esposa, los muy bastardos. Quiero atrapar a esa gente, Steve. Quiero acabar con ellos, aplastarlos. Pero, ¿qué puede hacer? El momento de riesgo para ellos sería desde que suban al avión hasta que regresen a su automóvil. Tal vez la policía podría interceptar el coche y emboscarlos. No creo que eso funcione, Steve. Hay muchas cosas que podrían salir mal. Además, no quiero llamar a la policía. No sabemos lo que pueden hacer y tal vez pusieran en peligro la vida de Carl Hans. Eso deja solo a la Marina o a la Guardia Costera. Pensemos en la Marina, propuso Eddie. Está bien. Supongamos que pudiera conseguir un barco patrulla como este para interceptar la lancha, después de realizar el intercambio. Tal vez eso funcione, repuso Eddie, y comenzó a sentir cierta esperanza. Pero, ¿crees que puedas? Resultaba casi imposible lograr que una nave de la Marina se moviera sin que a ellos procediera toda una cadena de órdenes. Creo que sí. En estos días han estado en alta mar realizando ejercicios. Solo es cuestión de desviar alguna. El tipo que puede hacerlo es el padre de Simón Greenborn. ¿Recuerdas a Simón? Por supuesto. Él recordaba a aquel muchacho salvaje con un loco sentido del humor y un enorme gusto por la cerveza. Siempre estaba metido en líos, pero generalmente salía bien librado, pues su padre era almirante. Un día Simón fue demasiado lejos, continuó Steve, y le prendió fuego a un bar en Ciudad Pierce. Pude evitar que lo metiera a la cárcel, por lo que su padre me está eternamente agradecido. Creo que no se negará a hacerme este favor. Eddie miró la nave en la que Steve había llegado. Era del tipo SC, para caza de submarinos, con una ametralladora calibre 23 y carga de profundidad. Haría que se le cayeran los pantalones de miedo a ese montón de gángsters citadinos en su lancha rápida. Sin embargo, era demasiado llamativa. Podrían ver el bote antes del intercambio y sospechar algo, comentó con nerviosismo. No, estas cosas pueden ocultarse hasta en un riachuelo. Tienen un calado de menos de 1,90 m cuando están completamente cargados. Es arriesgado, Steve. Podrían hacerle algo a Carl Hans. Es cierto, repuso Steve. Todo puede pasar. Tú eres el único que tiene derecho a decir si corremos el riesgo. Eddie miró su reloj. Tenía que tomar una decisión. Steve le había presentado su mejor plan y ahora dependía de él aceptarlo o rechazarlo. Dios, perdóname si me equivoco, pensó. Está bien, repuso, hagámoslo. Margaret se despertó con Harry en su mente. Algunos sonidos débiles se escucharon al otro lado de la cortina de su litera. Se asomó y vio que Nicky había bajado las camas de enfrente en las que habían dormido sus padres y ahora las transformaba de nuevo en asientos.
Los de Harry y el señor Memburry ya estaban listos. Harry estaba sentado completamente vestido y miraba por la ventanilla pensativo. Se preguntó, ¿dónde estarían los demás? Percy probablemente había bajado a tierra, lo mismo que sus padres, y el señor Memburry no estaba a la vista. Se recostó para disfrutar de su intimidad e imaginó a Harry tal y como acaba de verlo, sentado junto a la ventana con una camisa azul cielo y un gesto meditabundo en su hermoso rostro. De pronto sintió deseos de besarlo. Se sentó, se puso la bata y abrió las cortinas. «Buenos días, Harry». Harry volvió la cabeza, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo malo. Luego se sonrieron tontamente el uno al otro durante algún minuto. Por fin Margaret bajó la mirada y se levantó. El sobrecargo se volvió desde el diván que en ese momento acomodaba y dijo: «Buenos días, Lady Margaret. El café está preparado. ¿Le gustaría tomar un poco?» «No, gracias, Nicky». Se pasó los dedos entre el cabello. Esperaba que éste saliera para poder besar a Harry, pero en lugar de ello le preguntó: «¿Ya puedo arreglar su asiento?» «Por supuesto», respondió, decepcionada. Recogió su maleta, lanzó a Harry una mirada de descontento y salió. Davy, el otro sobrecargo, disponía un desayuno buffet en el comedor. Margaret robó una fresa y se sintió culpable al darse cuenta de que la mayoría de las literas ya estaban convertidas en asientos y unas pocas personas se hallaban sentadas por ahí, adormiladas y bebiendo café. Vio al señor Memburry en animada conversación con el barón Gabón y se preguntó de qué podría hablar con tanto interés aquel par tan desigual. Entró en el baño de damas y se lavó vigorosamente la cara. Lamentó tener que ponerse otra vez el mismo vestido que traía el día anterior. Le hubiera gustado algo limpio. El vestido no era feo, de un color rojo ladrillo, pero era más bien suelto y sin forma, y ahora, al mirarse en el espejo, deseó que tuviera los hombros más anchos y un cinturón. Salió. Harry se puso de pie cuando ella entró en el compartimiento. En forma impulsiva, ella abandonó todo sentido de la propiedad y le lanzó los brazos al cuello. Después de un momento de sorprendida duda, él la abrazó y le besó la cabeza. Ella notó la mirada atónita del señor Memburry, quien había regresado a su asiento, y aunque en realidad no le importaba lo que pensara, se soltó de Harry y sentaron en el otro extremo del compartimiento. «Tenemos que hacer planes», dijo Harry. «Quizá esta sea nuestra última oportunidad de hablar en privado». En ese momento, Margaret se dio cuenta de que su madre, su padre y Percy volverían en cualquier momento con el resto de los pasajeros y que era probable que después ella y Harry ya no podrían volver a estar solos. Casi le invadió el pánico al imaginar que se separarían en Puerto Washington y que quizá nunca se habrían de encontrar otra vez. «¿Dónde puedo hallarte?» «Dímelo pronto», exclamó. «No lo sé. Todavía no tengo un sitio, pero no te preocupes. Yo me pondré en contacto contigo. ¿En qué hotel te quedarás?» «En el Waldorf». «¿Me llamarás esta noche?» «Debes hacerlo». «Cálmate». «Claro que lo haré. Diré que soy el señor Marx. Tendré que encontrar dónde vivir», prosiguió ella. «Buscaremos juntos. Tal vez podamos encontrar habitaciones en el mismo edificio». «¿Tú crees?» Estaba emocionada, pero había un problema.
Si Nancy Lehan me da el trabajo, tendré que vivir en Boston. Entonces, tal vez yo también iré a Boston. ¿Lo harías? Apenas pude creer lo que escuchaba, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, regresaron los pasajeros y la tripulación que había desembarcado. El hidroavión despegó pocos minutos después. Margaret no dejaba de pensar en su conversación con Harry. Él deseaba ir a Boston con ella. Tendría todo lo que siempre ha deseado: libertad, independencia y amor. Cuando el avión ganó altura, se invitó a los pasajeros a que pasara a tomar el desayuno. Cuando Margaret se acercó a la mesa, su mirada se topó con la de Nancy Lehan, quien se servía una avena caliente. Nancy le hizo señas para que se acercara y luego le dijo en voz baja: recibí una llamada muy importante en Botwood. Voy a ganar, así que puedes contar con el empleo. Oh, muchas gracias. Margaret resplandeció de alegría. Nancy puso una pequeña tarjeta blanca de presentación en el plato de pan de Margaret. Llámame. Se puso un dedo sobre los labios y le guiñó un ojo. Margaret regresó eufórica a su compartimiento. Cuando se lo oía a su padre, era mejor hacerlo pronto. La hora en la que él estaba de mejor humor en todo el día era después del desayuno, ya satisfecho con champaña y comida. Terminó su desayuno y esperó a que los demás hicieran lo mismo. Luego aguardó a que el sobrecargo recogiera los platos. Ya no quedaba nada que esperar. Se pasó al asiento de en medio del diván, junto a su madre y frente a su padre. Dio unos suspiros y comenzó. Tengo algo que decirte, padre, y espero que no te moleste. ¿Y ahora qué?, repuso él. Tengo 19 años y nunca en mi vida he trabajado. Es hora de que empiece a hacerlo. Por el amor de Dios, ¿por qué?, intervino su madre. Quisiera ser independiente. Su madre casi inmediatamente aceptó, lo que la dejó en verdad muy sorprendida. Bueno, supongo que si estás decidida, tu abuelo podrá colocarte con alguien que conozca. Ya tengo trabajo. Aquello tomó a su madre por sorpresa. En Estados Unidos, ¿cómo es posible? Margaret decidió no hablarle sobre Nancy Lehan. Podrían hablar con ella y tratar de ver las cosas. Todo está arreglado, continuó suavemente. ¿Qué clase de trabajo?, inquirió su madre. Asistente en el departamento de ventas de una importante fábrica de zapatos. Oh, por favor, no sea ridícula. Margaret se mordió el labio. ¿Por qué su madre tenía que ser siempre tan hiriente? No es ridículo. Estoy muy orgullosa de mí misma. ¿Y dónde está esa fábrica?, continuó su madre. Me opongo. Mi hija no va a trabajar en una fábrica. Y punto, intervino su padre. Estaré en la oficina de ventas, no en la fábrica, respondió Margaret, y queda en Boston. Y bien, con eso se acaba el problema, pues tú vivirás en Stanford, no en Boston, dijo su madre. No, mamá, no es así. Iré a vivir a Boston. Su madre permaneció callada por un momento. ¿Qué tratas de decirnos?, preguntó después. Solo que voy a dejarlos y que iré a vivir a Boston. Alquilaré un cuarto y trabajaré. Voy a ahorrar dinero hasta reunir lo suficiente para un pasaje de vuelta a casa. Luego regresaré a Inglaterra y me uniré al servicio territorial auxiliar. No tienes idea de lo que dices, volvió a intervenir su padre, con desprecio. No sabes hacer nada. Nunca fuiste a la escuela. La injusticia de aquellas palabras hizo que brotaran lágrimas de los ojos de Margaret. Yo quería ir, protestó, pero ustedes no me lo permitieron.
¿De qué servirías en una oficina? No durarías ni una semana. Margaret lloraba y las lágrimas corrían por sus mejillas. Con la cara enrojecida, su padre continuó enfurecido, al tiempo que la amenazaba con un dedo. Boston no es como el pueblo de Oxenford, ¿sabes? Te estafarán esos caseros judíos. Y en lo que se refiere a unirte al ejército, no durarías ni un día en el servicio territorial auxiliar. Eres demasiado frágil. Se retrepó en su asiento con aire de satisfacción. Harry se acercó y sentó junto a Margaret. Sacó un almidonado pañuelo de lino y secó con suavidad las húmedas mejillas de la muchacha. Y en cuanto a usted, mozalbete, dijo su padre. Harry se levantó del asiento como un rayo y decidido se enfrentó al marqués. Margaret se quedó sin aliento, temiendo que hubiera una pelea. Le prohíbo que me hable de ese modo, lo amenazó Harry. Yo no soy